Vuelos de la memoria, donde cada historia cuenta. Bienvenidos. Muy buenas tardes, bienvenidos a Vuelos de la Memoria. Hoy en un día un poco lluvioso en Bogotá, les saludamos desde la emisora de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la emisora Al Aire. Soy el Teniente Coronel Jorge Landines y hoy con invitados muy especiales. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? En este caso, Mauricio y demás acompañantes. Bueno, mi coronel, así es. Me presento, técnico primero César Prada, especialista en radio de la emisora Al Aire. Y también está con nosotros en el Control Master y locución Mauricio Guzmán. Además, pues vamos a presentar a nuestro invitado de hoy. En este espacio, pues buscamos siempre visibilizar y dignificar a los miembros de la Fuerza Aeroespacial Colombiana que han sido víctimas del conflicto armado en nuestro país, y pues tratamos temas de construcción de paz. Para eso pues vamos a presentar nuestro invitado de hoy, el señor Antonio Ochoa Peralta, destacado representante de las víctimas militares y miembro de la Fundación para la Protección de los Derechos de las Víctimas de Secuestro, Desaparición Forzada y otros hechos victimizantes. Esta organización se llama FUNVIDES. Su experiencia y compromiso con la visibilización y el reconocimiento de las víctimas de la fuerza pública pues constituye un valioso aporte también para generar este espacio radial. Pues así es, Fabián, y muchas gracias por esa presentación. Hoy pues con nuestro invitado especial. Actualmente pues tenemos Antonio Ochoa acá en nuestras instalaciones, pero queremos conocer un poco más de Antonio. Antonio, cuéntanos, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Cuál es esa labor que estás desarrollando actualmente con FUNVIDES? Bueno, buenas tardes para quienes me acompañan en la mesa de trabajo, el señor Teniente Coronel Landines. Gracias por este espacio, por ese liderazgo que ha tenido en defensa de los derechos de las víctimas. Y para quienes nos escuchan, un cordial saludo. Mi nombre es Antonio José Ochoa Peralta, yo soy abogado y desde que estaba estudiando Derecho me di cuenta que el derecho como ciencia social pues permite que uno luche por los derechos de alguien que lo necesita y que lo merece. Es así como pues hice varios posgrados y luego asumí como docente de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional desde el año 2012 en Derechos Humanos, DIH, Derecho Operacional, Derecho Penal. Y eso me permitió llegar muy de cerca a los militares y policías a hablar de derechos humanos. Y en esa tarea me di cuenta que era necesario que hubiese una ONG que defendiera los derechos de quienes han venido siendo invisibles para la sociedad, para el Estado y en general para el mundo, aunque hay estados en donde se reconoce mucho más la labor de los miembros de la fuerza pública. Creo que en Colombia, sin duda alguna, hay una deuda social con los militares y policías. Porque no se les reconoce a menudo todo eso que entregan por defender la patria, se les invisibiliza, y cuando son víctimas pues la invisibilización es el doble, están doblemente discriminados porque ya cuando pierde las piernas pues ya no es tan útil para la sociedad, digamos, es el imaginario que hay, y sobre ese imaginario es que hemos venido haciendo la tarea de visibilizarlos a nivel nacional, de llevarlos ante organismos internacionales para que desde el mundo se evidencie cómo ha sido el conflicto armado en Colombia, que realmente ha sido una lucha de entrega total de los miembros de la fuerza pública y que pues a la postre, como les digo, la sociedad les termina debiendo y el Estado les termina debiendo. Hoy, Fabián, pues con este invitado tan especial, Antonio, pues a nuestros oyentes es un invitado muy especial en este programa porque es un amigo de la casa, porque es una persona que durante años pues se ha encargado de la visibilización, dignificación de nuestros integrantes de fuerza pública víctimas. Ha estado con las mamitas, ha estado con los hijos de esas familias que han quedado sin sus padres, sin el proveedor de hogar a raíz de la violencia desarrollada en el país y obviamente pues en cumplimiento de su deber. Entonces pues quiero agradecerle a Antonio por estar acá en estos micrófonos y ya un poco más entrando en detalle, hoy tenemos 3 puntos bastante determinantes.
El primero, hablar de qué es una víctima, ¿cierto? Muchas veces se nos olvida que las víctimas pues, son aquellas personas que han sufrido algún tipo de daño físico, psicológico en el marco del conflicto. Pero también tenemos otro punto nodal que es hablar acerca de su reconocimiento por parte de las diferentes entidades que tenemos hoy en nuestro país encargadas de dicho punto. Y tercero, no menos importante, pues de esa reparación que tienen derecho esas víctimas, y es precisamente acá donde estas organizaciones de víctimas, estas organizaciones que representan integrantes de la fuerza pública víctimas, pues juegan un papel determinante, y por eso hoy nuestro invitado especial por parte de Funvides. Mi coronel, quisiera preguntarle o hacer un panorama general también. Hemos vivido una situación de nuestro país muy particular. Y como estamos inmersos en la misma situación durante tantos años, durante tantas décadas, casi que se pierde de perspectiva qué significa para nosotros ser mismos víctimas de este conflicto que lleva tantos años. Así que me preguntaba en ese sentido, ¿qué significa ser víctima del conflicto armado en Colombia y qué representa para los integrantes de las fuerzas militares tener ese reconocimiento? Pues fíjate que esa pregunta es bien significativa porque a partir de la Ley de Justicia y Paz y posteriormente pues lo ratifica la Ley 1448, empezamos a hablar de un concepto que es el concepto de víctimas ya a nivel interno en el país. Obviamente esto no quiere decir que a través de otros estudios académicos, sociológicos e históricos se haya hablado de víctimas en el país, pero sobre todo vamos a partir de algo muy significativo, es el reconocimiento de un conflicto armado, y al mismo tiempo al reconocer que hay un conflicto armado reconocemos que hay unas víctimas, ¿cierto? Y al reconocer que hay unas víctimas pues también tenemos que buscar la manera de reparar esas víctimas, porque van a haber víctimas pero también van a haber victimarios, ¿no? Entonces aquí, como lo dije hace un instante, pues la ley 1448 va a jugar un papel importante, porque después del acuerdo de paz vamos a iniciar la implementación precisamente de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, que es lo que hoy comúnmente conocemos como la Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la Comisión de la Verdad, que en otros programas ya hemos hablado que pues ya, digamos, culminó su labor, y hoy en día tenemos un comité de monitoreo y verificación que se encarga de que esas recomendaciones realmente se cumplan, ¿no? Y en cuanto al reconocimiento, pues se ha venido realizando una labor muy importante a partir de esta unidad para las víctimas, y la unidad para las víctimas pues es la entidad encargada de realizar todo el proceso de declaración, caracterización, y también en este caso de reparar, como lo dice su mismo nombre, a las víctimas en el marco del conflicto armado. ¿Qué situación se ha vivido? Que muchas veces hay personas que no entran dentro de ese marco legal, quedan por fuera, pero también que se ha visto desbordada por la cantidad de víctimas. Hoy en día más de 10 millones de víctimas, y muchos colombianos que hoy buscan y reclaman, en este caso, una reparación integral. Hablemos un poco, mi coronel, de esa entidad que es la encargada de reconocer a las víctimas del conflicto armado en Colombia. ¿Cómo se llama, para que los oyentes les quede muy claro, y precisamente ese papel tan importante que realiza? Su nombre, Fabián, en este caso, más exactamente es la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Generalmente se conoce bajo la sigla de UARIP. Y tiene unas competencias muy importantes, como lo trataba de mencionar hace un momento, enfocados al proceso de declaración, de valoración y registro de aquellas personas que están en esta condición o que pueden calificar como víctimas del conflicto. La persona se acerca a cualquier estamento público, en este caso, que permita, como una Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y otros estamentos que están para este punto, y allí hacen su declaración, y a partir de esta declaración hacen un registro único de víctimas, y ese registro único de víctimas pues les permite que sean estudiado su caso, y posteriormente se le informe si han sido, en este caso, reconocidos bajo esa condición de víctimas, para que adquieren una serie de derechos que pueden llevar a tener pues la satisfacción de los derechos que tienen cada una de las víctimas, en este caso a la indemnización, a la rehabilitación, medidas de satisfacción, reparación simbólica, entre otras. Bien, mi coronel, definitivamente este panorama es bastante amplio,
y a veces no tenemos la dimensión clara de todo lo que significa la magnitud de esta realidad en el país. Pero queremos saber cuántos miembros de las fuerzas militares y de policía han sido reconocidos como víctimas del conflicto armado en Colombia, y dentro de esta cifra también cuántos son los que pertenecen a la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Fíjate que nosotros, y hablo como fuerzas militares, hace un tiempo atrás, Mauricio, iniciamos un relacionamiento muy cercano con la UARIT. Entre ese relacionamiento se dio la firma de un convenio entre el Ministerio de Defensa, Policía Nacional y la Unidad para las Víctimas. ¿Cuándo se firmó? En el 2024. Y desde allí empezamos un trabajo muy importante para fortalecer ese proceso de declaración y caracterización de víctimas, y empezamos a desarrollar un trabajo específico a través de unas jornadas en cada una de las unidades. Esto no quiere decir que años anteriores no lo hiciéramos, sino que ya desde ahí empezamos a tener un trabajo mucho más específico, detallado y enfocado y focalizado a integrantes de la fuerza pública. Al día de hoy se van por las diferentes unidades militares y metropolitanas de policía a realizar ese tipo de jornadas. Gracias a eso y al último corte que tuvimos de junio 2026, tenemos una cifra que nos dice que 566.001 personas son víctimas del conflicto, integrantes de la fuerza pública. Quiere decir que son integrantes del Ejército, la Armada de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional. Entonces, repito, más de 566.000 integrantes son víctimas. De esos tenemos, de ese gran total, 409.884 son de Ejército, 44.705 de la Armada Nacional de Colombia y 9.627 son de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, para responder a la pregunta, Mauricio, que en este caso me hacías de manera directa. ¿Qué nos ha permitido este trabajo? No solamente tener una cifra, sino también conocer la tipología, los hechos victimizantes, la georreferenciación de esos hechos, dónde han ocurrido, en qué lugar de residencia se encuentran esas víctimas, y lógicamente poder con ellos realizar trabajos enfocados a la verdad, a la justicia, a la reparación y también a la no repetición. Ahí está entonces un poco más amplio el panorama de las 566.001 personas víctimas de nuestra fuerza pública. ¿Qué entendemos por reparación integral y qué significa realmente, pues, que esa reparación llegue a una víctima del conflicto armado en Colombia? Fíjate que, Fabián, hace un instante el doctor Antonio tocó un punto determinante, y es hablar de esa condición de víctima. Y muchas veces cuando hablamos de víctimas nos enfocamos a aquellas personas que de pronto han sufrido solamente físicamente las consecuencias del conflicto, ¿no? Entonces, para nuestros oyentes y para muchos de nosotros de pronto ha sido un poco duro, pero también común, ver integrantes que han sido afectados en sus miembros inferiores por causa de mina. Pero también hay personas que tienen otras lesiones que son psicológicas, ¿no? Y que también son igual de importantes y que hoy en día están siendo tratadas. Inclusive, no sé si recordamos en algún programa con Mauricio y con Yadi hablamos del tema del estrés postraumático. Sí, claro. ¿Recuerdas? Y ese programa fue sensacional porque abordamos cómo después de las guerras muchos de esos soldados terminan también con este tipo de daños. Pues por eso hablaba ahorita de que no solamente son daños físicos, sino también psicológicos. Y en los temas de reparación, generalmente en nuestro país y en gran parte del mundo, se enfoca generalmente en una reparación principal o que a veces se considera la más importante, y no suele ser así, y es la compensación económica o administrativa, que también se le conoce. Pero recordemos que esto tiene otros componentes que ahora el doctor Ochoa de pronto nos va a explicar un poco más al detalle, como es la restitución, por ejemplo, la indemnización, la rehabilitación, las medidas de satisfacción, que son tan amplias, y principalmente, para cerrar un conflicto, las garantías de no repetición. Generalmente cuando ustedes escuchaban en el acuerdo de paz cuando se firmó, hablaban mucho de eso, ¿no? Sí. De que se firmaba el acuerdo para evitar que se generaran nuevos conflictos. Pues precisamente uno de esos puntos, hay que garantizar a las víctimas que no les va a volver a ocurrir lo que les pasó y que generó un daño físico o psicológico. Bueno, definitivamente una serie de efectos que van encadenados y que justamente las víctimas se tienen que reconocer
para poder apoyar a sanar esa forma de una manera más integral. Pero entonces sigamos con esta conversación y aquí introducimos al doctor Antonio Ochoa, al cual saludamos nuevamente. Quisiera que nos contara desde su experiencia, doctor, desde su experiencia personal y la trayectoria profesional. Cuéntenos, ¿qué es Fundides? Para que nuestros oyentes sepan y qué el rol desempeñan las organizaciones de víctimas. Bueno, gracias por este tema tan valioso que estamos abordando en la tarde de hoy. Fundides es la Fundación de Víctimas de Desaparición Forzada y Secuestro. La fundamos con mujeres que tienen algún vínculo con un miembro de la fuerza pública, particularmente desaparecido o secuestrado. Dentro de la Junta Directiva de Fundides únicamente hay mujeres víctimas del conflicto armado. Y de nuestra Fuerza Aeroespacial Colombiana está la doctora Ivette Florian, que es la subdirectora general de la fundación. Ella es la esposa del primer piloto del avión Fantasma, que fue mi capitán Raúl Octavio Castañeda, desaparecido y torturado y asesinado por las FARC, después de haber liderado el componente aéreo de la Operación Colombia en 1991. Y pues a él lo desaparecen, lo sacan de su casa, lo desaparecen y luego es encontrar una fosa común completamente torturado y desmembrado. Y esto la sociedad pues lo desconoce porque es un uniformado, y entonces la sociedad tal vez normalizó el hecho de que a un militar o policía lo maten, lo torturen. Inclusive con el pico de conflicto que hemos vivido los últimos 4 años, pues volvimos a normalizar. Ayer mataron a un policía, secuestraron a otros policías antier, bueno, y están matando militares. Y como vivimos en medio de la guerra, pues la sociedad lo normaliza, pero cuando hemos hablado con los organismos de cooperación internacional nos dicen que eso es terrible, que para ellos es terrible que maten a un militar o a un policía, porque la sociedad pierde en su conjunto. Digamos, nosotros como sociedad pagamos unos impuestos, y lo voy a poner en términos de pérdidas financieras para toda la sociedad de entrada. Pagamos unos impuestos para que formen a unos militares y a unos policías, y entonces llegan a determinados grados y el Estado les ha invertido a esos militares y policías en su entrenamiento, en su formación, para que con sus capacidades pues le presten un servicio a la patria. Cada vez que los asesinan, los torturan y los desaparecen, quien pierde es toda la sociedad, pierdes todo Colombia, una inversión que ha hecho en su fuerza pública, y por eso las cifras tan elevadas, 560.000. Entonces Fundides, cuando se creó para visibilizar a los miembros de la fuerza pública víctimas del conflicto armado, con ese particular enfoque en víctimas de desaparición forzada y secuestro. Nuestra directora general pues es la esposa del militar más antiguo desaparecido en Colombia, que es el señor sargento José Vicente Rojas, desaparecido por alias Karina en 1991 en Antioquia. Lo secuestró y hasta ahora no nos lo ha devuelto. En la JEP, Pastor Alape lo reconoció, dijo que sí, que ellos tenían al sargento, que sabían que sí lo habían secuestrado, y pues yo como abogado de víctimas ante la JEP le he pedido que nos lo devuelva y que debería estar vivo, porque el DIH, el Derecho Internacional Humanitario, obliga a preservar la vida de los detenidos, de los retenidos. En este caso pues es un secuestro claramente porque es un grupo ilegal. Entonces pues deberían tenerlo con vida, ¿no? Y si no está con vida, pues deberían contarnos, ¿no? En dónde está el sargento. Entonces por eso fue que se creó Fundides. Yo tuve la oportunidad de conocer a estas mujeres, como les decía hace un momento, en las aulas, en el Cantón Norte, y ver esa lucha tan valiosa que han liderado estos 30 años ellas. Y en esa oportunidad que tuve, pues me di cuenta que para algo había estudiado Derecho, definitivamente, y era para defender los derechos de los que han sido invisibles en Colombia. Entonces, por eso es que se creó la fundación. Hoy Fundides ha presentado 9 informes a la JEP, tiene activos 18 convenios. Dentro de esos está el convenio con la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Gracias a la labor del señor coronel Landines y de todo el equipo de trabajo de la SACOP, ese convenio se ha venido renovando, y ese convenio nos ha permitido ir a diferentes unidades militares, claramente la Fuerza Aeroespacial Colombiana, a capacitar en estos temas con nuestro personal experto en DIH, en justicia transicional y derechos humanos, y nos ha permitido implementar diversas acciones de dignificación de los miembros de la fuerza pública y particularmente pues de la Fuerza Aeroespacial. Entonces pues estos espacios son muy importantes y hay que reconocer el avance tan grande que ha tenido la Fuerza Aeroespacial Colombiana en estos temas. Bien, justamente pensando en que esa labor es importante al reconocer a los militares como víctimas, ¿cuáles han sido los principales obstáculos y dificultades que se presentan para los militares y policías justamente en ese ejercicio de ser reconocidos del conflicto armado? Porque pareciera que por ser militares y policías no tienen que ser reconocidos.
Así es, supremamente valioso. Creo que el señor Coronel Landines lo ha explicado de manera detallada, y quiero complementar solo algo que me pareció muy valioso. Y es que a menudo se piensa que cuando dice murió en cumplimiento del deber o perdió las piernas en cumplimiento del deber, en nuestro criterio como defensores de militares y policías víctimas y sus familias, y como abogado experto en el tema, pienso que el deber de un militar no es morir. Porque si a un cadete se le dijera en la escuela que lo van a sacar al área para que pierda las piernas con unas minas, seguramente él se retira. Y lo mismo pasaría en la ENSUP, y lo mismo pasaría en la EMAVI, y en todas las que analicemos escuelas, y le dijeran al joven de 18 años, usted va a venir y va a salir aquí sin piernas, y de pronto sin pensión, y va a tener que salir a litigarlo por un tema de derecho laboral, que pues no soy experto en ese tema. Entonces, si le decimos eso a los cadetes y a los aspirantes y demás, ellos se retiran. No, los militares no están para eso. Los militares se vinculan a la fuerza pública para servirle a la patria con honor, para defender nuestras instituciones, con todas las garantías. Lo mismo policía, en la EXAN, o en las JIM, o en las MEP. Lo mismo, ellos no se les dice eso porque esa no es la labor, y no hay ninguna norma que diga eso. Ninguna ley en Colombia dice que el deber de un militar o un policía es ir a perder las piernas, o a que lo secuestren, o a que lo torturen. Entonces nosotros hemos tratado de desmitificar eso. Los militares y policías no están para que pierdan las piernas, están para proteger la soberanía, para salvaguardar la vida, honra y bienes de los colombianos. Su misión no es esa. Entonces de allí empezamos a componer el concepto del militar víctima. ¿Quiénes son víctimas? Y allí hay que irnos a la norma, necesariamente, ¿no? Y el señor Coronel Landines nos hacía un análisis normativo valioso, porque decía, en Colombia solo desde la ley 975 de 2005, la ley de justicia y paz, solo desde ahí se reconoce que los militares son víctimas. Pero la primera ley que en Colombia reconoce que hay un conflicto armado, la ley 418 del 97, la ley de orden público, es la primera norma que dice Colombia está en guerra. Y de ahí que el señor Coronel era tan acertado y decía, pues si estamos en guerra hay unos victimarios y unas víctimas necesariamente, porque la guerra trae víctimas. La guerra trae víctimas. Entonces, en ese sentido, empezamos a analizar quiénes son víctimas, y la norma vigente hoy es la ley 1448 de 2011. Y esta norma trae la definición de víctima en el artículo 3. En el artículo 3 dice cuáles son los requisitos para que una persona sea víctima. ¿Qué se necesita para que una persona se considere víctima del conflicto armado? Y al tenor del artículo 3, el primer requisito es tener un daño. Debe sufrir un daño directo. Puede ser físico o puede ser psicológico. De cualquier índole. De cualquier índole. Inclusive puede ser patrimonial. Puede ser patrimonial, porque cuando una persona la desplazan, pues lo primero que pierde es su casa. Puede ser patrimonial. Entonces, lo primero es tener un daño. El segundo requisito es que, para ser reconocido al tenor de la ley 1448-2011, ese daño debió haber ocurrido de 1985 hacia acá, desde el 1 de enero de 85 hacia acá. El otro requisito, el siguiente, que sería el tercer requisito, es que haya una violación de derechos humanos o una infracción al DIH. Porque una persona puede ser asesinada en 1990, pero por delincuencia común. Pues no es víctima del conflicto armado, porque fue la delincuencia común. Entonces, ese requisito es que sea una violación de derechos humanos o una infracción al DIH, y que esté relacionado con el conflicto armado interno. Así las cosas, empezamos a identificar que cualquier persona que el conflicto le haya arrebatado sus derechos será víctima. Cualquier actor armado que en conflicto le arrebate un derecho a una persona, esa persona debe ser reconocida por la Unidad para las Víctimas. Y empezamos a tener discusiones frente al militar, ¿entra o no entra en esa norma? Porque uno pensaría, bueno, el militar, y me lo han dicho muchas personas que son detractoras de este tema, que es público, es de público conocimiento, que hay personas que no quieren a la fuerza pública y que pues son mínimas, creo que en Colombia serán el 5%, pero que tienen una visibilización política. Y entonces cuando uno les dice los militares son víctimas, empiezan a hacer unos análisis que vale la pena traer a colación, porque muchos estarán diciendo los militares no pueden ser reconocidos como víctimas porque portan un uniforme, porque tienen armamento, porque hacen parte del conflicto. Y es entendible, uno dice, podría ser válido. Sin embargo, en la guerra no todo se vale. Los militares están para la guerra, eso es verdad. Eso está en el artículo 218 de la Constitución, 217 de la Constitución. Los militares están para la guerra, eso es válido. Pero en la guerra no todo se vale. La guerra tiene reglas. Entonces, por ejemplo, en la guerra no se pueden usar minas, porque están prohibidas por la Convención de Ottawa. Al violar las reglas de la guerra, un actor armado hace que el actor armado contrario se convierta en víctima. Entonces, cuando va un militar, va haciendo un control territorial y demás, y pisa una mina,
pues se convirtió en víctima al tenor del artículo 3 de la ley 1448 porque las minas están prohibidas por el DIH. Es decir, el adversario violó el DIH. El adversario violó las reglas de la guerra. En ese sentido, pues se va a convertir en víctima. Lo mismo pasaría con los secuestrados. Como es un conflicto armado no internacional, el concepto de prisionero de guerra no le aplica al conflicto armado no internacional. O sea, no hay razón para que grupos de disidencias de FARC o la misma extinta FARC o el ELN secuestren a un militar. No, legalmente no lo pueden hacer porque son un grupo ilegal. Si estuviéramos en un conflicto entre dos estados, sí podrían haber prisioneros de guerra. Ese es el protocolo 1 adicional a los convenios de Ginebra. Pero como este es un conflicto armado no internacional, está reglamentado en el protocolo 2 adicional a los convenios de Ginebra. Entonces, un grupo ilegal no puede retener a un militar bajo ninguna circunstancia. Entonces, cuando lo retiene, inmediatamente lo convierte en víctima de secuestro, porque está violando el DIH. Y esa definición del militar como víctima está en el parágrafo primero del artículo 3 de la ley 1448, en donde dice que los militares, y textualmente dice, los miembros de la fuerza pública pueden ser reconocidos como víctimas. Y entonces ahí cualquier argumento en contra de esta tesis, pues se caería inmediatamente. Y luego lo estudió la Corte en la sentencia C161 de 2016, que dice los militares en Colombia sí deben ser reconocidos como víctimas porque tenemos grupos narcoterroristas que violan el DIH y que violan los derechos humanos de los policías y militares. Entonces los militares y policías deben estar incluidos en el registro único de víctimas. Eso fue en el 2016. Y gracias a la labor de las ONGs, pues FUNVIES es la que ha presentado 9 informes, es la que más informes ha presentado en la JEP. Inclusive, en este momento, la ONG que representa más víctimas en la JEP pues es FUNVIDES, con esos 9 informes. Entonces, a menudo en mis clases, cuando le pregunto a los estudiantes de derechos humanos, mis estudiantes de posgrado en derechos humanos son civiles, y les pregunto, ¿cuál es el grupo poblacional de víctimas más grande que hay en Colombia? ¿Cuál es el grupo poblacional que tiene más víctimas en Colombia? Entonces todos empiezan, los negros, los campesinos, las mujeres, los niños, pues empezaron a analizar un montón de cosas. Pero el grupo poblacional más grande de víctimas en Colombia son los militares y policías. La fuerza pública. Con 560.000. Son los militares y policías. Y entonces ese es el rol tan importante que jugamos las organizaciones de víctimas, porque documentamos esos casos y podemos hablar en representación de esas víctimas, porque el grupo poblacional más grande de víctimas que hay en la JEP es de militares y policías. Ahora pregúntense algo, en la JEP hay 11 macrocasos. 11 macrocasos, es decir, para la JEP abordar el conflicto armado decidió abrir 11 macrocasos, lo clasificó en 11. Y los criterios que tuvieron en cuenta era que hubiesen muchas víctimas por cada uno de los macrocasos. Entonces, por eso abrió un macrocaso que se llama muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate, que es el macrocaso 03. Y la JEP lanzó una estadística, 6.402. Digo, mire, esto es una estadística que yo tengo. Y abrió un macrocaso por eso y dijimos, bueno, es válido, si usted lo determinó así, que después dijo que la cifra no era verdad. Después la JEP se retractó y dijo, esa cifra no es verdad. Sí. Pero abrió ese macrocaso. Entonces le decíamos a la JEP con el ministro y los comandantes de fuerza en el 2022, estuvimos a la JEP, y le decíamos a la JEP que por qué no aperturaba un macrocaso únicamente para juzgar los crímenes cometidos contra los miembros de la fuerza pública. Porque si abrió un macrocaso por 6.402, ¿por qué no abrir un macrocaso por 560.000? Que era 100 veces, o sea, 100 veces, o sea, no estamos hablando de 2 víctimas más, sino 100 veces las víctimas del macrocaso 3. Y hasta hoy pues no nos han dado respuesta. De hecho, ayer hubo una reunión en la JEP sobre el tema y todo, pero hasta hoy, o sea, 4 años después nos han respondido por qué no abren un macrocaso para proteger los derechos de los militares y policías víctimas. Y ese es el rol importante, porque nosotros como organizaciones de la sociedad civil lo que hacemos es visibilizar algo que ha sido invisible, esas victimizaciones que han sufrido los miembros de la fuerza pública. Doctor, ahí usted está hablando de algo muy importante, son justamente los mecanismos de transición como la Jurisdicción Especial para la Paz, ya lo ha relatado bastante, y cómo se hace ese reconocimiento de las víctimas, o también de la Comisión de la Verdad, ¿no? Ellos han tenido desde su posición como abogado, han tenido en cuenta los testimonios de los integrantes de la fuerza pública víctimas del conflicto y las familias. Bueno, fíjense que hay 2 rutas que el señor coronel Andínez lo decía hace un momento. Hay 2 escenarios diferentes. Uno es el de la Unidad para las Víctimas. La Unidad para las Víctimas es la entidad del gobierno nacional, o sea, pertenece a la presidencia del gobierno nacional, que se encarga de reparar a las víctimas. Ese escenario, allí en ese registro con el que se reparan las víctimas, hay 560.000 militares y policías víctimas del conflicto armado. Y allí tienen derecho a unas medidas de reparación que el señor coronel Andínez nos decía hace un momento. Medidas de satisfacción, garantías de no repetición, rehabilitación. Bueno, ahí está en el artículo 25 de la ley 1448. Eso es en la Unidad para las Víctimas. Y hay otra entidad
que reconoce una reparación judicial, que es la JEP, que tiene allí a quienes cometieron el delito. La unidad para las víctimas no tiene a los victimarios. Ajá. No lo tiene, eso tiene solo a las víctimas. La unidad para las víctimas únicamente es para trabajar con víctimas. La JEP tiene a los victimarios. Y allí la situación es distinta, porque el reconocimiento es judicial. En la unidad para las víctimas el reconocimiento es administrativo. En la JEP el reconocimiento es judicial porque hay magistrados, es un proceso judicial. Y allí hay algo más valioso y mucho más importante en mi criterio, que es que tenemos a los victimarios. Entonces, en el caso de los militares, hay más de 6.500 militares desaparecidos. ¿Y cómo vamos a encontrar a esos militares desaparecidos? Pues solo hay una forma, que los victimarios que están en la JEP nos los devuelvan. Preguntarles. Es lo lógico, ¿no? Lo hemos sacado aquí en una conversación de media hora. Eso no requiere más análisis. O sea, no hay que ser abogado para saber si usted criminal está en la JEP y es compareciente, y usted desapareció 6.500 militares, y ahora usted es congresista porque duró 8 años en el Congreso, pues lo mínimo que usted debería hacer por la sociedad y por la paz con la que se comprometió, devolverme a los militares. Uno pensaría que deberían estar vivos, pero si están muertos, pues díganos, porque es que no sabemos. O sea, la desaparición forzada implica una incertidumbre. Como que los que estamos aquí salimos hoy de nuestras casas y nunca volvemos. Entonces, los que tienen hijos, pues sus hijos empiezan a buscarlos y empiezan a buscar a su papá y llevan 30 años buscándolos. Los que no tenemos hijos, entonces nuestros padres, hermanos, empiezan a buscarnos y dicen, venga, pero se fue a una entrevista, a una emisora y nunca volvió. Y así llevan 30 años. Entonces es como decirle, venga, pero usted fue congresista 8 años, le dieron todas las garantías, tuvo todos los esquemas de seguridad, le pagaron 50 millones de pesos mensuales, le pusieron unos super sueldos y demás. Lo mínimo que le pedimos es que nos devuelvan los militares y policías víctimas de desaparición forzada. Pero eso no se ha logrado. Han pasado 10 años en la JEP, no se ha logrado. Fíjate que ahí empezamos a identificar obstáculos. Y el principal obstáculo, pues en mi criterio, como abogado litigante ante la JEP, es la misma institución, es la misma JEP. ¿Por qué? Porque si la JEP se tomara este juicio en serio, de verdad, pues citaría, con el análisis que acabas de hacer, pues citaría a los victimarios y les diría, venga, o ustedes se sientan acá y me devuelven estos militares que ustedes llevaron porque acá están las pruebas, o entonces les revocamos los beneficios penales. Que eso se hace en una audiencia de una semana, no necesitamos unos 10 años. Hoy justamente estábamos en un foro y la semana pasada estábamos en foros de justicia transicional y analizábamos lo mismo. O sea, en 10 años, ¿qué fue lo que hizo la JEP? Porque es el obstáculo hoy principal, en mi criterio personal como abogado litigante ante la JEP, pues el primer obstáculo es la JEP. Porque los magistrados no están haciendo la tarea. No están diciendo, venga, si ustedes tienen beneficios penales y no entregan a los militares desaparecidos, se los vamos a revocar. Solo hablando de militares, porque en Colombia hay 200.000 personas desaparecidas. 200.000. Entonces, solo hablando de militares, ¿por qué no los devuelven? Entonces, ese es un obstáculo que es la institucionalidad. La institucionalidad crea unas barreras para que accedan los militares a sus beneficios penales, a sus derechos. La misma institucionalidad creó esas barreras, obstáculos. Obviamente el panorama se presenta mucho más polarizado, ¿no? Y que ahora, cada vez que hay una situación coyuntural política, digamos de administración, cambia, se polariza cada vez más o para un lado o para el otro. ¿Qué hacer para garantizar realmente los derechos de las 566.000 integrantes de la fuerza pública víctimas del conflicto armado y las familias? Yo estoy completamente de acuerdo con lo que planteas, y la polarización y la politización de la justicia, y me preocupa más la politización de la justicia. La justicia está concebida desde el Estado de Derecho como un órgano independiente. Es el artículo 113 de la Constitución. Dice, mire, la justicia es una rama aparte de la del gobierno, y la justicia no opera por política, mientras que el gobierno sí se elige por voto popular. La justicia no, porque tiene que ser independiente, porque solamente está regida por el imperio de la ley. Entonces, esa justicia, cuando se politiza, pues empieza a causar daños sociales, que empiezan a causar heridas que pueden resultar incurables en el tiempo. Y una de esas es la discriminación hacia los miembros de la fuerza pública. Yo sí pienso, y es muy personal, reitero, que la JEP ha pasado por un proceso de politización. Y lo pienso porque no era correcto haber sacado una cifra de 6.402 y después decir que ya no era verdad. Digamos, eso revictimiza a las mismas víctimas, ¿sí? Porque usted está diciendo que son más cifras, pero menos, y cambia las cifras, y eso no tiene sentido. Eso en una justicia seria eso no pasaría. Entonces yo sí creo que ha pasado por una politización, porque a partir de eso hubo un ataque sistemático hacia la fuerza pública por ciertos sectores sociales, que inclusive hoy siguen hablando de 6.402. Sí.
Entonces, cuando se politiza la justicia, pues empezamos a tener daños sociales. Y cómo poder empezar a generar espacios de reparación para los militares y policías víctimas. El señor coronel Landines, de manera muy acertada, hace un momento hacía un análisis y decía, las medidas de satisfacción son muy valiosas, yo creo que son supremamente importantes. Está en el artículo 139 de la ley 1448. ¿Qué es una medida de satisfacción? La medida de satisfacción está basada en la dignificación de la víctima. Vamos a dignificar a las víctimas. Dice la norma. Empieza por el reconocimiento. Entonces, primero hay que decirle a la sociedad que si la fuerza pública se equivocó en algún momento y llegó a cometer homicidios que no estaban en el marco legal, porque pues hasta ahora no hay algo probado contundentemente. Si eso llegó a pasar, pues fueron errores que cometieron personas individuales. Pero que nuestra fuerza pública fue creada y lo que ha hecho desde su creación es defender los derechos de la población, defender los derechos de la ciudadanía. Cada vez que un ciudadano tiene un problema, lo primero que hace es ir al CAI, llamar a la policía. Cada vez que hay una toma guerrillera, lo primero que hacen es llamar a las fuerzas militares. O sea, nuestra fuerza pública está para servirle a la sociedad. Lo primero que hay que hacer socialmente es reconocerles eso. Decirles, mire, no, si hubo errores de lo que han llamado, de esos homicidios que no debieron ocurrir porque no estaban en el marco legal, son errores individuales. Nuestra fuerza pública no es eso. Y tengo que acudir a las palabras que usó cierto sector político, que fue esos cerdos policías. Nuestros policías no son cerdos, nuestros militares no son cerdos. Son hombres y mujeres valientes que se ponen un uniforme y salen a defendernos. Con una violencia tan disparada que acá en Bogotá, en la calle 72 con carrera séptima a mediodía, mataron a un policía. Cuando fue a requisar a una persona de Rappi, esta persona tenía un revólver y lo mató. ¿Y ustedes creen que qué piensa uno cuando le matan a su compañero aquí en Bogotá a mediodía? Y al otro día tengo que salir a volver a ponerme el uniforme y volver a salir. Tiene que ser muy valiente, porque lo primero que hace uno es, no, pues yo renuncio, a mataron a mi compañero, yo vi cuando lo mataron a mediodía en Bogotá. Pues al otro día yo renuncio porque digo, si yo salgo me van a matar. Y esos policías no. Siguen saliendo en todas las zonas del país, inclusive en Bogotá, pero inclusive también en Cauca, que la violencia está disparada, en el Catatumbo, y hay policías allá dando la vida por este país. Entonces aquí en Colombia no tenemos cerdos policías, aquí lo que tenemos son valientes policías, valientes militares, valientes aviadores. Doctor Antonio Ochoa, muchas gracias por ese gran panorama que nos ha expuesto en este programa, que definitivamente pues nos hace honor a su título, el Vuelos de la Memoria, que definitivamente nos hace recordar todo el marco legal que es ser una víctima en Colombia, ser uno de los 566,000 víctimas de la fuerza pública, y gracias pues por todo ese panorama que nos amplía y nos da a conocer, y que definitivamente la fuerza pública, como usted lo dice y como lo dice mi coronel, está es para servir a los colombianos y para hacer valer también sus derechos y para garantizar la defensa de la soberanía. Ya cerrando y concluyendo este programa, nos gustaría reflexionar sobre lo que hemos discutido y las conclusiones también que podemos sacar de todo este tema de víctimas, de todo este tema también de esa relación de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y en este caso Funvides, que es una de esas organizaciones que velan por el reconocimiento de las víctimas en Colombia. Pues Fabián, en primera instancia y también ya después de haber escuchado atentamente a nuestro doctor Ochoa y agradecerle por ese trabajo tan importante que realiza en nombre de nuestros soldados, marineros, aviadores, militares y policías, pues tenemos acá unos puntos de reflexión, como bien lo decías. El primero pienso que es la importancia de reconocer a aquellos integrantes de fuerza pública como víctimas del conflicto. Saber que no solamente hay daños físicos, sino que también hay daños psicológicos. Saber que detrás de un policía, detrás de un soldado, de un marinero, pero también de un aviador militar, pues hay una familia. Ahorita pues también nos contaba acerca de la esposa de un señor capitán, mi capitán Castañeda, y también nos hablaba acerca de cómo las familias también sufren este conflicto. Y dentro de ese marco, pues la importancia de implementar medidas de indemnización, garantías de no repetición, la restitución de esos derechos que tienen las víctimas y también pues lograr que esas medidas sean efectivas y logren la satisfacción de las necesidades que ellas tienen. En segundo punto, también la necesidad, y quiero rescatar acá lo que decía Mauricio, de esas historias de vida.
¿cierto? De poder escuchar a esas personas que fueron víctimas, de poder sentarse con ellos y darles voz a esos testimonios, de poder conocer los testimonios y relatos de esos más de 566,000 integrantes de la fuerza pública, considero que es muy importante en un marco de reparación integral. También quiero resaltar la garantía de los derechos. Entonces, nuestro doctor Ochoa nos hablaba hace un instante de la necesidad de visibilizar e identificar esos integrantes, que precisamente hoy, gracias a los micrófonos de nuestra Fuerza Aeroespacial Colombiana, precisamente lo estamos haciendo aquí. Y también, por último, y no menos importante, pues resaltar que ya Fabián, Mauricio y doctor Ochoa, pues ahorita el 30 de agosto tenemos una fecha tremendamente importante que hace alusión precisamente a la fundación que representa a nuestro doctor, y es el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. ¿Cuándo va a ser? El 30 de agosto. Entonces, pues esas son las reflexiones, Fabián, para el día de hoy. Agradecemos entonces a mi coronel por este espacio, a nuestro invitado, al señor Antonio Ochoa Peralta, por compartir su experiencia con la Fundación Funvides. Para todos los oyentes que pues quieran conocer un poco más de esta fundación, para preguntarle antes de cerrar y agradecerle nuevamente en redes sociales, de pronto donde podemos encontrar más información sobre la fundación, sobre su trabajo, y cómo de pronto algún oyente que nos esté escuchando, algún familiar de alguien de la fuerza pública, pueda acudir de pronto a consultarlos a ustedes y a decir de pronto: yo soy víctima de algún hecho, yo qué debo hacer, a dónde puedo acudir, cómo podemos encontrar un poco más de esta labor. Claro que sí. Nuestra fundación presta servicios de atención psicosocial y jurídica. Es decir, cuando llega una víctima, nosotros le asignamos un psicólogo, un abogado para que lo represente como víctima y luche por sus derechos sin costo alguno. No deben pagar absolutamente nada, justamente somos una entidad sin ánimo de lucro. Pueden consultar en Google, por ejemplo, en Google, Funvides. www.funvides.org, Funvides con B pequeña de víctimas. Entonces, Funvides, www.funvides.org, o en el Twitter @funvides1. Ahí nos pueden ubicar, están nuestros teléfonos, todo el contacto, nuestros correos electrónicos. Deben enviar su consulta con su caso y allí se le atiende sin costo alguno. Le defendemos sus derechos, eso es lo que hacemos. Perfecto. A ustedes, gracias por la invitación. Realmente creo que lo más valioso es el reconocimiento de ellos como víctimas, y estos espacios los dignifica a cada una de las víctimas. Y pues estamos prestos a seguir trabajando de la mano con nuestra querida Fuerza Aeroespacial Colombiana, y gracias al señor coronel Landines y a todo su equipo de trabajo. Ahí está entonces esa esperanza para aquellas víctimas del conflicto armado en Colombia. Estuvimos también, quien les habló, el técnico primero César Prada, especialista de radio de nuestra emisora Al Aire, y en el control máster y locución el señor Mauricio Guzmán. A nuestros oyentes, muchas gracias también por acompañarnos. Y no olviden pues sintonizarnos en un próximo programa de Vuelos a la Memoria. Gracias por estar con nosotros. Nos encontraremos en un próximo hecho histórico, en Vuelos de la Memoria, donde cada historia cuenta.